Hola, bienvenido a este nuevo capítulo de la edición verano de Economía Hoy. Quiero empezar comentándote un dato que vi revisando la encuesta de población activa del segundo trimestre. Como sabes, la EPA del segundo trimestre mostró que la tasa de paro de España es de 12,5%, es decir, es la más baja desde 2008. Y el dato que te quiero comentar es que como a pesar de que el dato, como digo, es bueno, porque tener la menor tasa de paro en 14 años es algo bueno, al mismo tiempo puede significar que el mercado laboral español sigue estando en una situación muy lamentable. ¿Por qué? Porque se me ocurrió mirar a cuánto equivalen los cerca de 3 millones de parados de España con respecto a otros países europeos. Y me encontré que la cantidad de parados que tiene España equivale a la suma de todos los parados de 20 países de la Unión Europea. Es decir, la cantidad de parados que tiene España equivale a la suma de los parados de Suecia, Holanda, Portugal, Bélgica, Austria, Finlandia, Hungría, Eslovaquia, Bulgaria, Dinamarca, República Checa, Croacia, Irlanda, Lituania, Letonia, Eslovenia, Estonia, Chipre, Luxemburgo y Malta. Son países que juntos tienen 180 millones de habitantes, es decir, 4 veces más que la población española. Entonces, la tasa de paro es 12,5%, bien. Ahora, eso no quita que el estado de situación del mercado laboral español sigue siendo lamentable. De hecho, ese 12,5% es la segunda tasa de paro más alta de toda la Unión Europea, solo superada por el 14% de Grecia. El segundo tema que te quería comentar es, no es directamente económico, pero en el fondo sí lo es. Y tiene que ver con el lamentable desenlace del caso de ese chico británico, Archie Battersby, que terminó muriendo por orden judicial. Este chico de 12-13 años hizo un reto viral que creo que consistía en contener la respiración, motivo por el cual en abril perdió el conocimiento, los padres lo encontraron desmayado en su casa y desde ese momento estuvo en coma hasta pocos días atrás. El punto es que el chico no estaba muerto, estaba, digamos, en muerte cerebral, pero él estaba vivo porque estaba conectado a un respirador artificial. Esto ocurría en Londres. Los médicos del hospital de Londres lo querían desconectar y los padres se oponían a la desconexión y por eso tuvieron que apelar a la vía judicial. Lo increíble es que la vía judicial fue subiendo, digamos, en distintas instancias, primera instancia, apelaron, etcétera, y la justicia británica dictaminó que al chico había que desconectarlo a pesar de la oposición de los padres. Más trágico aún es que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos le dio la razón a la gente del hospital. Entonces, a mí lo que me resulta increíble es que el poder estatal haya avanzado tanto que es capaz de contradecir el deseo de un padre de mantener con vida a un hijo. Yo entiendo que con el conocimiento médico que hay hoy, ese chico no tenía posibilidades de recuperarse, según dicen. Pero, de todas maneras, ¿por qué el gobierno, en este caso la justicia, puede ir por encima de los deseos de los propios padres? Yo pensé que en algún punto podían estar alegando el coste, es decir, no podemos mantener a un chico vivo artificialmente con un respirador porque es carísimo, porque ocupa una cama de hospital que se puede necesitar para otras cosas o lo que sea. Pero ese parece que no fue la discusión, sino que hay una declaración del juez digamos que decide la desconexión final, que era en defensa de los más altos intereses del chico. Simplemente, lo que quiero decir con esto es, cada vez que alguien pide una regulación
que suba un impuesto, cada vez que el gobierno decide alentar o prohibir o restringir una actividad y exigir nuevas licencias, nuevos permisos, nuevos controles, etcétera, estamos avanzando en un camino que termina en la facultad del gobierno de decidir por encima del deseo de los padres si un chico sigue vivo o no. Eso me parece un ultraje a los derechos más elementales de una familia, que es simplemente el deseo de querer mantener con vida a un hijo, aunque sea desde un punto de vista clínico irracional. Nadie tiene derecho a ir por encima del derecho de los padres, de la voluntad de los padres. Es, digamos, socialismo en el peor sentido de la palabra y ejecutado con el apoyo de todas las leyes en Reino Unido y incluso también dentro de la Unión Europea. Me parece algo atroz, algo que ya va más allá, digamos, de... Uno lo puede encarar si quiere desde un punto de vista religioso, pero yo lo estoy encarando desde un punto de vista de la libertad individual, es decir, desde un punto de vista político. Lo curioso es que la misma gente que le parece bien que hayan desconectado este chico son los mismos que por otro lado ponen el grito en el cielo por la pena de muerte, con razón, porque yo estoy contra la pena de muerte, porque el Estado no tiene que tener la posibilidad de decidir sobre la vida o la muerte de nadie. Pero sin embargo, eso que algunos ven muy claro en el caso de la pena de muerte, no lo ven así en el caso de un pobre chico que hizo una estupidez y pasando una vez más por encima de la voluntad de los padres. Otro tema es otra vez te quiero incidir en el tema del ahorro energético. Ya la semana pasada lo estuvimos hablando, pero me parece que no quedó claro qué es lo que yo creo, por dónde creo que debería ir la solución. Y yo creo que la energía como producto tendría que ser igual que los alimentos o que la ropa, es decir, empresas deciden invertir para ofrecer ese producto en el mercado y los consumidores eligen según sus preferencias la energía que quieran. Así como hay empresas que, por ejemplo, fabrican muebles de plástico, otros de madera, otros de metal, otros combinando distintos materiales, habrá empresas que preferirán generar la energía a partir del viento, del sol, energía nuclear o con una mezcla de distintas fuentes de energía y la saldrán a vender al mercado, cada uno apoyándose en puntos de marketing como hacen los vendedores de muebles o de ropa. Unos dirán nuestra energía es la más sostenible, otros irán a precio, otros dirán que es mejor para no contaminar el aire, lo que sea. No veo por qué la energía tiene que ser tan hiperregulada, mucho más que bienes tan básicos como el agua mineral o los alimentos. Entonces, en un caso de escasez energética, el precio subiría y automáticamente la gente que no es tonta pondría todos sus medios para ahorrar el consumo de energía. Y la propia competencia entre muchas empresas evitaría que ese precio se disparara o, digamos, si además que el precio se disparase, aunque hubiera competencia, crearía los incentivos para que esas empresas u otras investigaran nuevas tecnologías, nuevas formas de ofrecer la energía a precios más baratos, que es como se ha avanzado en todos los demás sectores. Por algún motivo de índole totalmente política e ideológica, la energía ha sido secuestrada del ámbito del mercado para quedar totalmente en el ámbito político, es decir, en el ámbito socialista intervencionista. Y los resultados están a la vista.
se toman decisiones equivocadas, vetando una fuente de energía, primando a otras, hay riesgo de escasez, el precio está totalmente controlado, si se dispara se subvenciona, es todo un desastre. Insisto, la energía tendría que ser igual que los pantalones, que los muebles, que los alimentos. Y si alguna persona, algún grupo social no pudiera pagar el mínimo de energía necesario para poder tener una vida razonable, podría habilitarse un subsidio puntual para ese grupo social en particular, pero no subsidios generalizados. O sea, es verdaderamente un desastre. Lo que te quería mencionar, para complementar lo que te dije la semana pasada, es que el mercado está en perfectas condiciones de solucionar este problema, y si no lo hace es simplemente porque los políticos no lo quieren así. El otro tema que te quería mencionar es, a ver, hablamos la semana pasada de que se están en los medios de comunicación creando el clima como que en España tenemos un riesgo de crisis económica inminente. Y lo que yo lo que te decía la semana pasada es que yo no creo que sea algo inminente. Ahora te quiero complementar esa idea, porque es para evitar malos entendidos. Como dice esa frase, si tiene un pico, dos patas y hace cuac, lo más probable es que estemos frente a un pato. De la misma manera, si estamos con una deuda pública de casi el 120% del Producto Interior Bruto, la productividad cae desde hace 4 años, el déficit fiscal ronda el 5% y está descontrolado, el gasto público sube, etcétera, etcétera, y lo más probable es que nos estemos acercando a una crisis económica. Otra cosa es que esa crisis vaya a ser inminente, porque como te mencionaba la semana pasada, el impacto de la recuperación del turismo del exterior, de la propia creación de empleo, que quiere decir que hay más gente cobrando salarios, por lo tanto tiene más capacidad de gastos que hace un año, el otro impacto, el tercer impacto de la gente que sale de los ERTES, el otro impacto que es el propio aumento del gasto público, todo eso confluye en poder darle a la economía un cierto aire de normalidad, en el sentido que no se va a desplomar el empleo de un día para el otro, y entonces a partir de ahí, insisto, un aire de normalidad. El problema es que debajo de esa aparente normalidad vamos a seguir teniendo una deuda pública creciente, un gasto público que sube, una productividad cayendo, una competitividad que se pierde, y eso es lo que en algún momento no va a poder resistirse, esos desequilibrios, y se van a tener que corregir. Las crisis económicas, ¿qué son? Las crisis económicas son el mecanismo que tiene la economía para recuperar los equilibrios que la propia intervención del Estado ha destrozado. Entonces, si la productividad cae continuamente porque el gobierno regula mal, sube los impuestos, etcétera, en algún momento eso se tiene que corregir. Y entonces, ¿cómo se puede corregir? ¿Por las buenas o por las malas? Es decir, por las buenas haciendo reformas, bajando los impuestos, etcétera. Por las malas es simplemente destruyendo empleo. Entonces, la idea de que por lo menos hasta final de año la economía va a tener una apariencia de normalidad no contradice, no niega que al mismo tiempo se va a seguir cocinando la crisis. Ahora, ¿por qué se va a seguir cocinando? Porque nos va a seguir gobernando esta banda de ineptos y mentirosos. Porque la crisis no es inevitable. Si estuviéramos gobernados por un equipo serio y competente, hoy se podrían estar tomando medidas que cambiarían las expectativas y la dinámica. Por lo tanto, se podría evitar la crisis, o por lo menos
amortiguar su impacto. ¿Y qué tendría que hacer? Y esto es lo que te quería comentar. ¿Qué tendría que hacer el gobierno? Para mí la medida más simple es anunciar un plan de rebaja continua y a largo plazo y permanente del impuesto de sociedades, porque es la forma de decirle a las empresas, miren, van a poder invertir en España porque va a ser más rentable que ahora. No puedo reducir el impuesto de sociedades ahora todo lo que me gustaría, pero lo podemos ir reduciendo, por decir cualquier cosa, a razón de 2 puntos por año durante los próximos 10 años. Porque sí, porque para mí, si dependiera de mí, ese impuesto lo eliminaría porque el impuesto de sociedades es doble imposición. A las empresas no habría que cobrarles impuestos. Lo que nos interesa es que las empresas sean lo más rentables posible para que inviertan y contraten. Luego le cobraremos los impuestos a la gente, pero no a las empresas. Es matar la gallina de los huevos de oro. Entonces, lo primero que se podría hacer es eso, pero ni siquiera es necesario anunciar la eliminación del impuesto de sociedades, eso sería una revolución. Simplemente con anunciar un horizonte de reducción gradual y continua, yo creo que sería suficiente para que las empresas con músculo financiero puedan tener una mayor visibilidad. Segundo, el gobierno tiene que dar muestras de que el tema del déficit público y la deuda le preocupan. ¿Y cómo pueden hacerlo? ¿Cómo pueden mostrar esa preocupación? Una forma muy simple es volver a una fórmula de ajuste de las pensiones que sea compatible con las posibilidades presupuestarias. La fórmula que se aprobó de revalorización de las pensiones en la época de Rajoy era muy sensata porque tenía en cuenta el déficit o superávit del sistema, las expectativas y cómo venía el sistema. Era razonable. ¿No gusta ese sistema? Bueno, hagan otro. Pero esto de ajustar por IPC es simplemente insostenible. Y es una muestra de que el gobierno está completamente desconectado de la realidad del déficit fiscal como problema. Si se quisiera dar una muestra más contundente, lo que se podría es privatizar las empresas y vender activos que tenga el gobierno para, con todo lo que se recaude, amortizar deuda pública. Si el gobierno dijera, imagínate, voy a vender las acciones que tengo en Enagás, en Indra, en Red Eléctrica, etc. Y con todo lo que recaude, voy a recomprar deuda pública. Eso solo sería un cambio de expectativas muy importante y generaría una, digamos, exactamente es eso, un cambio de expectativas porque mostraría que el gobierno está preocupado por el tema. Y también, digamos, si quisieran ir mucho más allá, podrían anunciar una reforma de las pensiones como tienen en Suecia o en Italia, en las cuales las aportaciones de cada persona se apuntan en una cuenta individual. O sea, la sigue recaudando la Seguridad Social, pero lo apuntan en una cuenta individual y le van cargando va generando intereses. Y más cosas de ese tipo. Quiero decir, si se está cocinando una crisis, es porque nos gobiernan ineptos. Y si no se evita y no se amortiguan los efectos, es porque es gente que no está haciendo las cosas que debería hacer. Es peor, en realidad. Está haciendo las cosas contrarias. Porque el gobierno está pensando en aumentar los impuestos, como te comentaba la semana pasada. Se van a ir poniendo en marcha la reforma lamentable de las pensiones que hizo Escrivá, que aumenta más los costes. Quieren volver a subir el salario mínimo, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente, los resultados van a ser los que tengan que ser. Ahora, la otra nota lamentable en todo esto es que este desastre que está haciendo Pedro Sánchez y su banda lo hace con el guiño de la Comisión Europea, que durante 4 años ha suspendido las reglas fiscales. Por lo tanto, no hay reglas fiscales en Europa y cada uno gasta lo que quiere, porque por más que digan lo que digan, ha sido la realidad con Pedro Sánchez. Ha hecho lo que ha querido con las cuentas públicas y nadie le ha dicho nada. Y para peor, el Banco Central Europeo, en lugar de mostrar preocupación por los niveles de deuda pública, se inventa un mecanismo para intervenir más en el mercado de bonos y tratar de moderar las diferencias entre las primas de riesgo. Es decir, si
un inversor con dos dedos de frente no puede valorar de la misma manera la deuda de Holanda con la deuda de España. Por lo tanto, la deuda de España tiene que incluir su cotización una prima de riesgo superior. Bueno, el Banco Central Europeo, que ya pasa de keynesiano, ya es directamente comunista soviético, no le gusta el mecanismo de mercado y se creen capaces de determinar cuál es la prima de riesgo correcta para cada tipo de bono. Entonces, últimamente ha estado vendiendo bonos alemanes y comprado deuda española. Es decir, castiga a los que lo hacen bien y premia a los que lo hacen mal. Entonces, las instituciones europeas que nosotros pensamos que eran una salvaguardia, en realidad se han convertido en propagadores de socialismo de la peor calaña.